Mira, en esta casa no hay secretos. Tus secretos tú me los puedes decir sin inconveniente. Yo no me voy a molestar porque una estrategia que usan los depredadores es decirle, tu Ujú. mamá se va a molestar si tú se lo dices, no se lo diga. O que le van a hacer daño a su mamá. Exactamente. Crear con tu hijo esa confianza, ese tipo de cercanía donde él identifique que contándote las cosas no va a haber ningún tipo de problema, que tu hijo sea contigo como debería de ser. Tú puedes ser un refugio para tu hijo y él puede decírtelo. Bienvenidos a iX Podcast. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, no importa la hora que nos estés viendo. Este es X Podcast, tu lugar donde en esta ocasión te vamos a educar. No de una manera divertida o entretenida, pero hay que educar. En esta ocasión tenemos a el Mocano que nos acompaña, el Barón Capel, el Iluminado, Piquete, la Bella Jenny, y tenemos una invitada especial, una hermana nuestra, amiga nuestra, la grande, muy cariñosamente la cuñada, o como ustedes le quieran llamar. Los familiares la llaman. ¿No me van a ayudar? ¿Cómo le llaman la familia a ella? Andreli, Andreli. Andreli. No, pues yo casi no me aprendo el nombre de ella. Un aplauso para todos ustedes. Bueno, miren muchachos, hubo un tema que la semana pasada creó conmoción en toda la República Dominicana y que es digno de análisis por lo estremecedor que fue, por lo cruel y sobre todo, y más importante, por lo frecuente que es en nuestro país. Sucede y acontece que estos casos se ven en la República Dominicana por estadística cada 30 horas, si mal no recuerdo, ¿no? Exactamente, 30. Donde un menor es abusado sexualmente. Y esto es un tema muy delicado y que tenemos que tratarlo en esta ocasión en modo de ilustración para que esa persona que quizás tenga un hijo, un familiar, o de alguna forma u otra esté viendo ciertos aspectos que podrían indicar eso, no vuelvan a pasar. Estamos hablando del caso de la niña de 3 años que desapareció en Puerto Plata, que se presume que los tíos la violaron, luego la asesinaron y que la enterraron y que el cuerpo no aparece todavía. Pero antes que nada, vamos a definir, para tomar el tema por el punto central, un depredador sexual. ¿Qué es un depredador sexual? Lamentablemente estamos llenos de ellos y hay que definirlo claramente. ¿Qué significa la palabra depredador sexual? Depredador sexual no es más que una persona que acecha, manipula y de forma intencionada usa a las personas vulnerables, o en este caso a los niños, para darse gratificación sexual. Al igual que muchas otras enfermedades, ese es muy frecuente y es muy aparentemente habitual en la República Dominicana. Ahora bien, usted dirá, es un depredador sexual y nos estás diciendo que sí, que hay muchos, pero ¿cómo yo identifico un depredador sexual? ¿Cuáles son las características que tiene que tener una persona para que yo en mi casa, después de ver este caso de esa niña, esté más alerta en mi casa? Según los estudios, no hay un perfil estricto, pero hay ciertas características que ellos comparten entre ellos. Entre la principal está que a ellos les gusta ganarse la confianza de la familia y del niño. Cuando usted ve a una persona en su casa, un familiar cercano, un vecino, un entrenador, que tiene ese deseo de que usted confíe en él y esa confianza en el niño, según los psicólogos, es un indicador de que usted debe estar alerta, porque son unas de las características que ellos utilizan. También podríamos mencionar dentro de ellas que ellos les gusta ganarse el favor de los niños con regalos, con dádivas, con un comportamiento permisivo en comparación con los padres, como por ejemplo dejarle comer cosas dulces, dejarlo que se trasnochen, permitirle cosas que en su casa no le permiten para afianzar el lazo con El vínculo. el vínculo con el niño, gracias. Entonces, si usted ve que hay un individuo en específico que tiene ese tipo de comportamiento con su hijo, con su sobrino, con su vecinito, esté alerta, porque de acuerdo a lo que dicen los psicólogos, esa confraternidad, esa amistad con el niño podría indicar algo más. Um, Otro punto importante, de acuerdo a lo que dicen los psicólogos, es que esas personas, ese tipo de personas, se sienten más cómodos asociándose con niños, con personas vulnerables, que con las personas de su propia edad.
O sea que si usted también ve dentro de su círculo una persona con ese tipo de características, que se siente más cómodo con los niños, con los infantes, que con las personas de su propiedad, valga la redundancia, tiene que tener mucho cuidado. Ellos tratan de ganarse la confianza de los niños, de los padres, como ya hemos mencionado. Ellos se ofrecen a llevar al niño a la escuela o acompañarlo a la casa o a hacer pijamadas o hacer tareas con el niño más de lo que realmente le corresponde. Porque es de entenderse, un adulto no tiene tanto tiempo como un joven o un niño para jugar, para compartir. No sé si me voy a entender con claridad. Y ellos se esmeran en hacer y llevar a cabo ese tipo de actividades. No sé si ustedes quieren aportar algún otro tipo de conducta que son propias de esas personas. O Claro, yo creo que un tipo de conducta que se podría ver es como tú mencionaste, de que ellos tratan de acercarse como ofreciéndose a llevarlo a la escuela, acompañarlo a la casa y se puede decir como tratando de ofrecerle cosas que sus padres se lo prohíben, como ven, toma esto, cómete esto, guarda eso, pero ya tú sabes, manténlo callado. Eso es una forma de cómo ellos tratan de acercarse para llegar a y ese crear extremo. confianza con el Exactamente, niño. para Y crear esa y confianza. buscan como esa manera de siempre quedarse solo con el menor. Siempre buscan esa manera como de comprarlo. De yo te lo cuido, Sí, déjame yo te lo llevarlo allí a cuido, comprarle algo. Exactamente, yo digo que eso es. Siempre quieren quedarse solo, dale esto. Mira, ven, mire, no solo, yo te voy a dar esto, pero no se lo diga a nadie. Y por ahí Exacto. empezamos. Interesantísimo eso. Ellos quieren crear un vínculo de secreto con los niños para que No, los niños cero se sientan secreto, en sí, no. complicidad. Sí. A veces ellos tratan de agarrar la confianza de los padres para decirle, mira, si tú algún día tienes que salir, tú me dejas el muchacho a mí, no hay ningún problema, yo te lo cuido. Y ellos hacen como ese canal para Ujú. que tengan confianza con él o con ella. Y de ahí también se comienza a crear ese tipo de problemas entre esa persona. Y lo mejor es estar alerta, sí. Y sobre todo cabe destacar que ese tipo de personas se supone que alguien que tú le tienes confianza. Una Exacto. persona de afuera que no va a tu casa, que no es una persona que tiene No, exacto. un vínculo cercano contigo, el niño no se va a sentir cómodo. O Ujú. sea que No. tenemos que tener cuidado, no tener de que un tabú en la cabeza, que porque es mi familia, yo le tengo que tener confianza, porque eso no garantiza nada. O sea, de que sea mi familia no garantiza que esa persona no tenga cosas extrañas en su cabeza con Exacto. ese infante. Que de hecho, de acuerdo a las estadísticas, el 90% de las violaciones a los menores es llevada a cabo por personas cercanas. Familiares, Por claro. personas Por cercanas. personas Familiares. Y Sí. otra No, cosa no se que no se puede obviar vendría a ser de que usualmente esos casos uno lo ve que pasa con hombres hacia niños o niñas, pero que también se puede dar casos que sean mujeres que estén abusando Claro de que niños. sí. Sí. También eso Porque se es da. un abuso de confianza al infante. Hay que reconocer que el niño, biológicamente, sus primeras respuestas sexuales son con la madre o con el vínculo Sí. femenino más cercano que tengan. Y hay personas que con su enfermedad en su cabeza se pueden aprovechar de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo no Sí. le llamaría tanto enfermedad. Yo consideraría que es un poquito más de educación. Porque donde se ven más esos casos realmente son personas, campo, nosotros le llamamos campo, son personas que no tienen cierto grado de conciencia y educación, que crean un entorno así, no conocen tanto el mundo exterior y se vinculan con niños, son campitos, los niños están más solos, crean un entorno, entre comillas, seguro, que son los entornos de darle regalitos, no le digas a tu mamá, mira, vamos a tener este secreto. Son personas mayormente sin educación. No, Bueno, no, bueno, difiero un yo poco. también difiero, Sí. porque el hecho de que tú tengas educación o no, no te avive el deseo sexual por un menor. Sí. Quizá lo que sí, yo estoy de acuerdo, es que el ambiente ellos los crean. Buscan una parte vulnerable económicamente, socialmente o físicamente vulnerable donde ellos puedan ser los que provean ese tipo de cosas para aprovecharse de ellos. Pero el nivel de educación no creo que influya en los No deseos tiene que sexuales ver. de un hombre No, o de una mujer. he mirado de ejemplo que ponen psicólogos, que ocurre, por ejemplo, de niños que están practicando algún deporte y el profesor ve, por ejemplo, un niño X y le dice, quédate al final, que yo vi que tú estabas haciendo tal agarre mal, y entonces el niño se queda y ahí esa persona viene, se aprovecha y le hace un toque extraño. Y no Sí. tiene que ver
que esa persona tenga educación o no, porque estamos hablando de ese adulto que tiene esa inclinación. Exacto. No tiene nada que ver con la educación. Otro punto que hay que destacar, que se ve muy frecuente en los campos de nosotros, oye, en la República Dominicana, es el contacto físico, que las personas que tienen este tipo de afinidad o inclinaciones sexuales a menores tienden a ser muy, les gusta tocar a los niños, hacerle cosquillas, que los abracen, que lo besen. Hay que tener mucho cuidado con Sentárselo eso. en la pierna. Sentárselo en la pierna. Sentárselo en una pierna. Usted como un adulto responsable tiene que tenerle normas a sus parientes y a sus hijos. Mira, la niña mía no me la sientes en la pierna. Yo creo que uno debe de, lo que son padres, deben a los niños enseñarlo a tener límites. Desde pequeño yo creo que como empieza desde casa el límite. Si un niño tú lo estás besando y él te pone un límite que ya no quiere, tú tienes que respetar eso para que luego no normalice esa acción de que venga un extraño y le haga un toque extraño y él se va a quedar tranquilo porque ya eso lo hacen con regularidad. Estoy de acuerdo con eso. Yo entiendo que eso sería lo más importante, en verdad. Es cuando es tú enseñarle al niño desde pequeño lo que sí es apropiado y lo que no es apropiado. Es tú Sí. darle la confianza a tu hijo de sentarse, hablar contigo, y tú decirle, mira, aquí esto no se toca y esto Llamar tampoco se las toca. cosas No, también y que por su nombre. y que en caso de que algo pase, que ellos sepan decirte, mira, mami, fulano me tocó acá, fulano me tocó acá. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso y vamos a estar más adelante en el tema ahondando en qué podemos hacer para evitarlo. Pero estamos hablando ahora del depredador. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas que llegan a casa? Porque tú le pones una pauta al que te visita, tu hermano, tu padre, tu amigo, cualquiera que sea. No, mira, mis hijos, esto. A los niños míos no me lo bañe, nadie me lo baña. Alerta. No me Mis le cambie. hijos no duermen con nadie. No un duermen con ejemplo, nadie. Sí, porque a la eso- habitación de mis hijos no entra nadie. Un No ejemplo, entra si se nadie. está bañando, nadie tiene que mirar los ciertos límites. Exacto. sí, porque Y eso no- uno como adulto estar pendiente, o sea, no, lo que dijimos al principio, no porque sea familia, no porque sea una persona que haya una confianza, no vamos a hacer de la vista obesa. Que de hecho ese es el problema, que el Ujú. 90% son familiares y personas cercanas. Se está abusando de la Un confianza. exceso de confianza. Entonces se le tenemos da. que ponerle un freno a los adultos primero y luego adoctrinar a los niños para que nos digan, pero la maldad viene del adulto, Del que se adulto. aprovecha de esa confianza y del joven. Exacto, y Exacto. eso no se ve en la cara, tenga mucho Exacto. cuidado porque que eso no se, no, él no se ve que va a hacer eso, no, nadie sabe lo que tiene el otro en su cabeza, lo que Exacto. está pensando en Lo que realidad. está pensando. Otra característica que dicen los psicólogos acerca de ese tipo de personas es que ellos dicen algo con doble sentido, ellos se expresan de una manera muy sexual o explícita delante de los niños para probar la reacción de los padres y de los niños. Ujú. Eso hay que tener cuidado. Cuando usted ve a un adulto con ese tipo de comportamiento, usted esté alerta, porque no es normal que un adulto se exprese de esa forma delante de un niño. Al contrario, hay que comedirse. Tú tienes que ser una persona comedida. O que vea, ejemplo, una niña que esté bailando y dice, esa niña se ve sexy. Eso está No, eso extraño. Los comentarios porque sí influyen mucho. un los niño no- comentarios. Sí, Sí, por te ahí, dicen, por ahí uno lo puede, ¿Qué- por qué ahí uno grande? lo puede, Sí. qué grande tú estás, muchacho, tú estabas así, haciendo comentarios raros acerca de los padres, que la niña está muy grande y crea, como son niños, y el nivel de los niños de educación no tanto y de inteligencia como de nosotros, ciertos comentarios influyen mucho. Son Que tú le ingenuos, los dices- niños tú son le dices a una ingenuos. niña que ya es muy grande y que es una mujer, siendo una niña, su percepción de que tú se lo repites y tú vuelves y se lo digas, ya va a pensar que sí que es una mujer. Ujú. Y tiene cierto comportamiento que eso influye también. Los comentarios, como usted lo dice, influye demasiado eso entre los niños. Albert, y agregar que también nosotros tenemos que estar alerta de cuando un niño no quiere acercarse mucho a una persona. Hay que respetar eso porque por algo es. Exacto. Sí. Los muchachos saben que han estado conmigo, han compartido conmigo, cómo yo me comporto cuando veo una joven que yo entiendo que no está del rango de edad, cuando alguien dice, coño, pero digo, no, por favor, porque tú tienes una hija, tú tienes sobrina. A mí en lo personal, eso me desagrada. Sí. Porque yo crecí en un núcleo familiar rodeado de mujeres, tengo sobrinas, bueno, mía o no, tengo una hija. ¿Tú me entiendes? Entonces son cosas que yo no me gustaría. Incluso yo tengo una anécdota que con la persona con la que yo compartí un tiempo, la niña, ella se fue para el cine con la cuñada. Salieron. Y la niña se hizo del pamper como a las 8 de la noche. A las 11, yo con la niña, cuando ella llega, digo, mira, cámbiale el pamper a la niña. No porque yo tenga ningún tipo de inconveniente, sino porque a mí, en lo personal, no, como que entiendo que no está. A mí, en lo personal, no está de acuerdo y yo primero no brego con mierda. De muchachos, de gente grande. Yo tengo ese concepto, es lo primero. Y lo segundo, yo entiendo que no es correcto. Que ya sea hija tuya o no, un hombre al cuidado de una niña
te toma ese tipo de libertades. A mí en lo personal no me gusta, y menos como está esta sociedad. Mira, yo fui, ya que tú agregas un ejemplo, yo fui a una casa donde se decía, o sea, ella decía, la muchacha normal, ya una adolescente, que ella dormía con su papá, y yo me quedé, siendo una adolescente también, como, eso no es normal. Ujú. O sea, la casa es grandísima, una casa familiar, de esa que se ven allá en Santo Domingo, donde vive la familia entera. Y ¿por qué su hija tiene que dormir con su papá? No hay algo extraño ahí. Eso no está bien. Ahora bien, establecimos el patrón de comportamiento de ese tipo de depredadores para que las personas puedan identificarlo. Pero ahora bien, digamos que hemos sido víctimas, nuestra familia o nuestros menores, de ese tipo de acciones. Y como ellos crean un vínculo de confianza, el niño no lo dice. ¿Cómo identificamos nosotros que están siendo víctimas? En cambios que hacen los niños. Entonces, precisamente los psicólogos marcan un patrón que los niños siguen ante ese tipo de actitudes o ante ese tipo de eventos que suceden. Tal como menciona Jenny, ellos cambian de comportamiento. Ejemplo, hay niños que cuando ven a un adulto X hacen su materia fecal, Ujú. o se hacen pipí. O retoman Entonces, el hábito de orinarse en la cama. ajá, entonces son detalles Sí, que uno también, tiene que mirar. exacto, y también que noten que no les gusta estar con esa persona ahí, como que lo evitan las reuniones donde esa persona está, donde esa persona esté, no les gusta estar. También se da lo contrario. Se crea un vínculo y a veces el niño solamente quiere compartir con esa persona. Porque si analizamos la gratificación que el adulto le da al niño por dejarse tocar, el niño es inofensivo, él no sabe que eso está mal. Si tú le das un dulce por dejarse tocar y él físicamente no pierde nada y no le duele, él le va a gustar estar contigo para llevar a cabo ese tipo de intercambio. Así que si usted identifica que el hijo suyo tiene una afinidad muy fuerte con alguien o un rechazo muy pronunciado con Los dos alguien, extremos. debe de chequea tener cierto tipo de cuidado con eso. Que ya Un ahora- niño, perdón, un niño que tú ves que es un niño muy feliz, que ves que es un niño que siempre está jugando, que siempre es muy alegre, y que de repente tú ves que el niño está muy calladito, que está como diferente, como siempre está pendiente de tus hijos, siempre está pendiente en los cambios de actitud de tus hijos. para tú poder Comunicación ante identificarlos. todo sería, crear un ambiente de comunicación con los hijos, que tú le digas la cosa, mira, esto no te puedo tocar aquí, si es niña, más cuidado, porque a los Ujú. niños les pasa, pero si es niña hay que tener más cuidado, Hay porque, más cuidado, sí. ¿entiendes? Eso de la comunicación entre los hijos influye mucho, compadre, o sea, Ujú. que le comunique la cosa, que tú crees ese ambiente saludable entre tú y tu hijo, y que tu hijo te comunique todo. Ya, Ese lado si, de si, confianza. si ese grado de confianza está entre tú y tu hijo, si es un padre que no tiene cierto grado de confianza, ese entorno así, es más difícil que se dé cuenta realmente. Por ejemplo, también dicen los psicólogos que los niños que están siendo víctimas de ese tipo de abuso, ellos presentan de cierta forma un tipo de actitud sexual que no es digna de su edad o que no es propia de Sí, su edad. sí. Ellos comienzan a tocarse las partes íntimas, comienzan a expresarse de una forma más explícita y el adulto lo ve como Quieren este poner ejemplo con comportamiento, otros exacto, niños. quieren poner ejemplo con otros niños. El adulto lo ve como que, ¿y esto de dónde sale? Tiene que tener cuidado. Cuando el niño tiene ese tipo de actitudes, eso puede significar que está siendo Que ya no abusado. quiere que el padre lo vea, de No que cuando quiere está cambiando, que el padre dame lo que yo me toque. baño sola, no, Ujú. esas son cosas que influyen también. Hay que ponerle mucho ojo a eso, porque las niñas, los niños, ya cuando a uno mismo le pasa, ya independientemente evadiendo un poquito el tema de eso de educación y cosas, cuando nosotros vamos creciendo, eludimos un poco No, ya en la niña. pubertad eso es Exacto, evidente. pero ya Ajá, si es un normal niño, que el uno- padre tiene que fijarse por qué, si ya tenemos el grado de confianza, por qué el niño tan pequeño no quiere que yo lo vea. ¿Sabes? Exacto. Esas son cosas que influyen. cosas Estamos así. hablando de un grado de edad de un margen de entre 1 a 6 años mayormente, Exacto, que es que que no se da. debería de ser Ya así. después de 8 años el niño tiene capacidad de decirle, papá, mira, fulano me hizo esto. Exacto, sí. Entonces hay que tener cuidado Ya con en eso. ese rango de edad tú lo ves que ellos no quieren que lo peinen con moñitos ni que le hagan, que le Bolita. pongan Que bolitas. le pongan bolitas. Ajá. Pongan bolita. También dicen los psicólogos que hay que tener cuidado porque ya en el aspecto psicológico se ve eso, pero en el aspecto físico, el niño, por ejemplo, le dan infecciones Ajá. sin ningún tipo de razón aparente. Como este niño tiene una infección de tal naturaleza cuando no tiene vida sexual ni siquiera. No vamos a decir vida sexual activa, no tiene vida sexual, es un niño y tiene un cierto tipo de infección de una naturaleza sexual que tú dices, ¿qué es esto? Sí. Tiene que abrir los ojos. Si al niño le molesta al sentarse, haya o no haya sangrado, Ujú. tiene que tener cuidado por algo. Sí. Si el niño, por ejemplo, usted le ve manchas de sangre en la ropa, si el niño tiene la ropa interior rota por algún tipo de cosa, si usted no tiene conocimiento o constancia de por qué, tiene que tener mucho cuidado.
si el niño de repente comienza a portarse mal, si él comienza a portarse de una forma rebelde, ya no quiere estar en familia, y el niño en la escuela, su actitud ha cambiado, se ha vuelto un poquito más agresivo. Los psicólogos dicen que hay que tener cuidado con eso. Y nosotros estamos tratando de que ese público que nos ve tenga en alerta y pueda ver, y si ve un vecino, un primo, un niño que este tipo de comportamiento lo está experimentando, pueda decir, bueno, algo está raro. ¿Tú Sí. me entiendes? Está pasando. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que tenerla. Ok. Habiendo establecido el patrón de conducta, tanto del agresor como de la víctima, llega la parte nuestra, que siempre lo hacemos en cada episodio, que es recomendarle a esos padres cómo poder evitar o tratar de evitar de que eso pase, con nuestros hijos principalmente. ¿Qué tipo de enseñanza podemos darle a nuestros hijos? ¿Qué tipo de relación podemos tener con nuestros hijos? Oh. Para tratar de que eso Ce- evitarlo. Cero confianza con nadie, con tu hijo o hija, cero confianza con nadie, nadie que venga que yo te lo cuido, que yo le voy a cambiar el pamper, que yo lo voy a bañar. No, esa otra, no, a nadie eso, a nadie, porque como está esto, eso no se ve en la cara, como yo le dije. Hay muchos, son enfermos de su mente y tienen una película hecha en su cabeza. Sí, Entonces, claro. no, hay que evitar todo eso mejor. Yo creo que también lo que yo dije ahorita, establecer límites, enseñar a los niños a establecer límites, también acorde a su edad, hablarle de lo que es educación sexual. Ojo, no es que tú le vas a hablar cosas extrañas a tu bebé, pero sí que tú, por ejemplo, las partes genitales la llames por su nombre para que si ocurra algo, luego tú puedas tener una evidencia. Aunque él pueda so- decirte Ajá, dónde fue que pueda le decirte tocaron. y Sí. pueda tener una evidencia para tu proceder, porque ¿qué pasa? Que hay padres que le dicen, que la fresita. El pajarito. Ajá, el pajarito. La Entonces, cosita. ¿qué pasa? Que tú lo entiendes ese lenguaje y tú sabes lo que es, pero cuando tú vas a las autoridades no te van a creer. Entonces, son detalles que uno como padre en casa uno tiene que implementarla para que Dios libre nunca pase, pero si pasa, uno puede tener las herramientas para proceder. Crear ese vínculo de confianza con el niño. Mira, en esta casa no hay secretos. Tus secretos tú me los puedes decir sin inconveniente. Yo no me voy a molestar, porque una estrategia que usan los depredadores es decirle, tu Ujú. mamá se va a molestar si tú se lo dices, no se lo digas. O que le van a hacer daño a su mamá. Exactamente. Crear con tu hijo esa confianza, ese tipo de cercanía donde él identifique que contándote las cosas no va a haber ningún tipo de problema, que tu hijo sea contigo como debería de ser. Tú puedes ser un refugio para tu hijo y él puede decírtelo. Sí, no, y enseñarle que a veces hay secretos que son necesarios. Por ejemplo, si tú estás organizando una fiesta y tú dices, mira, no quiero que se sepa esto para que se pueda llevar a cabo, enseñarle al niño la diferencia de un secreto sano. Y si un secreto te causa molestia a ti como niño, o sea, te da miedo, no un secreto sano. Tiene que decírselo a mamá o a papá o a tu persona de confianza. Exacto. Una dinámica que yo leí era que decía enseñarle al niño la diferencia entre secreto y sorpresa. Mira, aquí en esta casa no hay secretos. Nosotros tenemos sorpresas. Cuando vamos a hacer un cumpleaños, a papá le vamos a dar una sorpresa. No se lo decimos hasta que llegue el momento. Pero no Sí. tenemos secretos. Cualquier cosa que te pase, tú me la puedes decir, yo te la puedo decir. Ustedes son de terapia, le dice al niño, por ejemplo, algo. Mira, yo ayer no le eché sal a la comida y tu papá no lo sabe, por ejemplo. Ajá. El niño crea esa cercanía y entiende la dinámica. Cualquier cosa que le pase, él puede implementarlo y decírtelo con total naturalidad. Y creo que también agregando ahí que dice que mamá y papá, creo que a veces también tenemos el tabú que pensamos que solamente puede ser una persona interna que puede hacerlo. Hay muchos casos que es mamá o es papá que hace el toque, que hace el daño. Entonces, por eso que tenemos que crear con los hijos ese límite, o sea, enseñarlo a tener límite y a tener una persona de confianza específica. O sea, yo como mamá crear mi relación y su papá que cree su relación también, porque Claro. si es el papá que lo está tocando, No hay entonces, no hay a dónde acudir. entonces Tienes ahí. razón. Lo que yo más he escuchado en las redes sociales últimamente en relación al caso de la niña es que le dicen a todas las madres, mira, no le confíes tus hijos a nadie, no le confíes tus hijos a nadie. Pero, ¿qué hago yo en mi caso? Por ejemplo, que yo soy madre soltera y que yo tengo que trabajar, y que yo tengo que llevar a mi hijo al daycare y que hay veces que yo me tengo que quedar tarde en el trabajo y que tengo que buscar a alguien que se me quede con el niño. O sea, ¿cómo yo voy a identificar que, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo, que yo le dejo a mi hijo a Joffrey y cómo yo voy a saber que Joffrey no me le va a hacer nada al niño? Es como estamos diciendo todo, es básicamente
que crear la confianza con sus hijos, de que tus hijos te pueden hablar y tus hijos te pueden decir si le pasa cualquier cosa. No, pero Y, mira, y en esa misma comunicación. línea, también observarlo, porque en el daycare, Exacto. cuando uno lo va a entregar, el niño y lo va a recoger, tú tienes que visualizarlo. O sea, yo creo que es una dinámica que uno como papá siempre tiene que hacer, visualizarlo, porque cuando hay, siempre quedan como evidencia de algo, ya Ujú. sea un apretón, ¿sabes? Que son niños, son frágiles. Lo que yo me refiero mucho es que le echan mucho la culpa a la madre cuando pasan cosas Oh, así. sí, que está mal, porque ninguna madre quiere que a No, un no, no, hijo le no. ocurra Yo eso. estoy de acuerdo con que ninguna madre quiere que eso pase. Y respondiendo a lo que dice la cuñada, lo mejor que podemos hacer es cuando tú le vas a dejar tu niño a alguien, ya tomando en cuenta lo que hemos expuesto, el comportamiento del depredador, tratar de identificar si esa persona a quien tú le vas a dejar tu hijo cumple con uno de esos requisitos o tiene una de esas características. De igual forma, cuando los recoges, analizar si tu hijo se comporta de una de las formas anteriormente descritas. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jenny. No se le puede echar la culpa a la madre, pero en el caso particular del que pasó en República Dominicana, los tíos son culpables, pero la madre en cierta forma es responsable. Tú no puedes dejar a una niña a cargo de tu abuela que no parió ese niño para que te lo cuide y se haga responsable de él. Si tú no puedes tener hijos, no hagas. Protégete. Y que son más frágiles, los abuelos. Porque eso es una bonitos. vida frágil. Y los abuelos están en tercera edad, no están para cuidar Son muchachos. más frágiles, más Ella sumisos. cuidó lo de ella y tú eres producto de eso. Tú de manera irresponsable no puedes traer un niño al mundo, una personita vulnerable y tirarla a la sociedad Sí, como pero en que... ese caso, en defensa de esa joven, ella tiene 20 años ahora, la niña tenía 3. Si calculamos, ella tenía 17 cuando tuvo la niña. Entonces, Los allá en padres Santo de ella, Domingo es un caso, eso se ve mucho, Muchísimo. que se tiene hijos a muy temprana edad y casi siempre son los abuelos que asumen En, esos niños. en opinión mía personal, Y usted sabe hacer muchacho, no sabe protegerse. es una realidad, pero también agregamos, esa muchacha estaba aquí y no estaba pasando por un tema de salud, lo que tengo entendido. Ahora bien, Sano, ahora aquí. bien, ahora va el punto mío, la recomendación al Estado Dominicano. Tal como acaba de decir Jenny, la niña tiene 3 años, Ujú. la joven tenía 20, tenía 17. ¿Dónde está el Departamento de Protección a la Infancia? ¿Dónde está Conani en ese caso? ¿Qué hace una menor de edad teniendo hijos así y viviendo en estado Estamos vulnerable? hablando de 17. Mucho Han an- pasado casos de 14 y 13. No Hasta tenemos... de menos, Pero de yo lo, que, menos. yo lo que diría es, cuando vaya una niña así, mira, la primera que tuvo el hijo ahora, en el 2026, es menor de edad, en Santo Domingo. Ujú. Es menor de edad. Cuando pase eso, las autoridades la agarren, ven, hasta que llegue tu padre, o Ahora- el que hizo esto, plan, empuñado, venga, manos atrás. Exacto. Ahora bien, oye, ¿qué es lo que pasa? Ya. Tenemos una sociedad Para doble que tú veas moral. cómo se acaba eso. De una Tenemos vez. una sociedad hipócrita. Tenemos una sociedad que a la educación le ha dicho que no. 100 veces que no. La Y educación sigue sexual allá no la diciéndole que aceptan. no a la Exacto. educación. Ujú. En nuestro país, tú tienes un grupo de jóvenes de 12, 13 realizando actividades sexuales, pero hay un sector que se opone a que en la educación, en la escuela, haya una educación sexual abierta, donde se le diga al joven que el embarazo es una de las consecuencias de tener sexo a destiempo. Ujú. El embarazo es una de las consecuencias. Un papiloma, una gonorrea, una enfermedad que te deshabilite los órganos reproductivos para el resto de tu vida es más peligroso. Un SIDA es más peligroso. Sí. Sí. Un papiloma humano es más peligroso. Sí, porque Pero- a veces solamente se cree que es un embarazo y Sí, no, hay y no mucha... saben, el embarazo ajá. es una de las Eso no peores. es- Unas. La Y más simple. la más simple La porque más hoy tiene simple. quien te cuide un niño. Ujú. Pero tenemos una sociedad que se reniega a educarse. No quiere tener el concepto de educación, no como medio de vida. No es una educación para que tú vivas de ella ni te hagas rico de ella. Es educación de saber lo que está bien y lo que no. De tú como joven que quiere tener relaciones sexuales, tener la educación de protegerte, que las recibieras. Hay que protegerse si voy a hacer esto. Porque también tenemos que ser claros. Nos estamos indignando todos, pero vemos todo eso todos los días en los barrios y nadie dice Nadie nada. dice Que nada, lo se ha normalizaron. normalizado. Se ha normalizado Exactamente. demasiado. Lo ven normal. Una niña de 15 años no es normal que tenga un niño. No. Es un niño criando Son otro, otro niño. niño. Eso no es Dos- algo normal. Dos muchachos. Precisamente por eso la sociedad nuestra está tan podrida actualmente, porque no hay una figura de valor que induzca a los niños a qué es lo que está bien y lo que está mal. Una niña de 17 años, ¿cómo le va a enseñar a esta que acaba de nacer qué es bueno y qué que es no se ha malo? terminado de criar todavía. Cuando eso. ella tuvo una a los 17, la de ella, ¿qué edad lo va a tener? ¿Cuál es el ejemplo que percibe? Que casi siempre lo hacen a Pero- destiempo también. ¿Pero qué es eso? Ahora bien, el Estado le ha fallado a la sociedad dominicana. Yo ¿En qué creo- sentido? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama una lista de sex offenders. ¿De qué se llama?
Sí. Que tú puedes buscar por tu sector dónde están las personas que fueron convictas por delitos sexuales en tu área. Y tú puedes decir, mira, aquí vive uno, porque está obligado por ley a que enseñe foto, dirección, información y Sí. todo. Sí. El Estado Dominicano no tiene nada como eso. Al No. contrario, es un tabú. Porque en los campos, que es donde se lleva eso a cabo, los apellidos tienen mucho peso. Ay, la familia de fulano, cállate, no digas eso. Ay, no, eso no se dice. Y eso nos está calcomiendo y nos está perjudicando. A los adultos, que es que le importa el apellido, no los violan. Es a los niños que le está pasando. Y hay que levantarse y decir algo. En la escuela también influye mucho, que deberían de poner más fuerza con eso de la educación sexual de los jóvenes, no tanto también los niños, pero los jóvenes también. En la escuela de nosotros, de los campos, no se ve tanto eso, de que venga alguien y te explique, le explica a los niños, mira, puede pasar esto y esto, esto. El tema de la educación sexual ya no se ve tan constantemente en nuestro país. Eso es algo que Sí. a uno le tabú, duele. tabú. Es que hay un sector religioso que se opone rotundamente creo a que- eso. Oye, pero no entiendo. No le den educación sexual a los jóvenes en la escuela, pero los jóvenes lo están haciendo. Es que Los jóvenes lo están haciendo. La joven, oye, te digo que tú vas a un liceo ahora mismo, o puedes ser hasta una escuela primaria, y tú vas allá más de 10 embarazadas, 20 embarazadas. Vea, prepara la educación para adultos. El 15% de las jóvenes están embarazadas todas. Sí. Que Sí, por eso, Pero cogen- es por eso que es, se prepara. por eso es. parece que está Porque no preparado. pueden hacerlo en el para día. eso prepara. Entonces el Estado Dominicano le ha fallado a la sociedad en ese aspecto. Otro detalle, una recomendación que la voy a hacer yo personal. No tienen que unirse. Mire, porque vemos los depredadores sexuales cuando ya realizan el acto, ¿no? Usted como hombre, joven, adulto, usted tiene un pensamiento de tal naturaleza. El pecado es llevarlo a cabo. Si usted trata de ayudarse personalmente, si usted identifica eso y trata de buscar ayuda profesional, usted puede cambiar ese patrón porque eso en ningún caso va a salir bien. Si usted lo llevó a cabo, no hay forma de que eso quede impune y no hay forma de que si usted cae preso a pagar por ese crimen tampoco quede impune. Eso daña a la familia que se le hace, lo daña a usted y nos daña como sociedad. Si usted entiende que tiene ese tipo de pensamiento, hay que entender el funcionamiento del cerebro primero. Cuando tú llevas a cabo un pensamiento, una neurona viaja de un punto a otro. Cuando tú vuelves a tener el mismo pensamiento o hacer la misma práctica, vuelve y pasa. Una neurona va de un punto a otro. Tú llevar a cabo el mismo pensamiento, repetir tanto la misma acción, crea un camino neuronal en el cerebro. Y Caminito, cuando, en el caso del pensamiento, la acción se presente, tú lo vas a hacer y lo vas a llevar a cabo. Por favor, si tú puedes evitar ese tipo de pensamiento, lo evitas, buscas ayuda profesional, no accedas a la pornografía que te permite ver lo que a ti te gusta, que eso te va a dañar. Tú como hombre entiendes que está mal, trata de buscar ayuda, porque eso no va a terminar bien ni para ti ni para la víctima. Entonces, muchachos, Yo le tengo una exhortación a las autoridades dominicanas. por favor. A mí me gustaría que en mi país las autoridades implementen lo que es la educación sexual en las escuelas. Y luego de que si ya ese adolescente o ese joven ya dio el paso de hacerlo, de experimentar eso, porque eso es su vida, pero que lo haga de manera responsable y que se le den las vías, Y las herramientas. las herramientas para que lo haga de una forma adecuada y no pase lo que estábamos diciendo anteriormente, que haya un embarazo a destiempo, que hayan enfermedades que se pueden evitar. Ahora bien, decir que la educación comienza en casa. Usted es un adulto decente, que su hijo es un adolescente y usted sabe que su hija está en ciertas cosas. No se haga la pendeja. Ah, no, que mi hija no hace eso. No, llévela, planifíquela. Es un gran tabú. sabiéndolo. Lleve a su hija y Sí. planifíquela. Lleve a su hija y enséñela a usar métodos anticonceptivos. Ayúdela a la sociedad, porque en el momento en el que esa joven se reproduzca con un menor de edad, la educación que ese joven va a recibir, que esa criatura va a recibir, no es la más óptima. Y va a repetir el mismo patrón que sus padres. Y ese patrón se va a volver a repetir. Y tenemos un círculo vicioso social que nos está desconstituyendo como país. Nos está llevando al abismo de una descomposición social. Y estas redes, esta nueva sociedad que desprecia la educación, que que le hiede todo lo que pueda parecer moral o tener algún tipo de sentido de cultura, los detestan. Entonces, vamos a evitar eso. Eduque a su hijo, céntrelo,
llévela para que se planifique. Al varoncito suyo de su casa, dejemos el macho, él no va a llegar embarazado. Mentira. Eduque a su hijo. Mira, tú no puedes tener un niño de esta edad porque te puede significar tal y tal y tal cosa. Vamos a educarnos, por favor. El Estado Dominicano que le dé garantías a la sociedad de una forma u otra. Muchachos. Otra cosa más, Albert, para terminar con esto ya. Y es hacerle una pequeña historia que yo conozco de un caso que pasó cerca de donde yo trabajo. Y resulta que un pedófilo, pues son llamados muchas veces pedófilo también. Se le llama sí, pedófilo, se sí. le llama, sí. Ese tipo de persona. A través de los juegos, Minecraft, Roblox, esos juegos donde Sí. pasan mayor tiempo los niños, Ujú. ellos acuden a ese tipo de juegos y Excelente empiezan a ejemplo. hablar con los niños. Y tú dirás, pero es a través de un juego, no tienen forma de verse con un muchacho, ¿verdad? Se citan. Pero se Sí, citan, está pasando eso. empiezan, dame tu número, qué sé yo qué, para verte, que yo ¿Dónde no te tú conozco, vives? se hacen pasar por un niño muchas veces para Ujú. entrar en confianza con él, le quitan el número, empiezan a hablar ya por mensaje. En ese caso que yo te quiero decir, ya cuando está hablando por teléfono, le dice, ahora envíame una foto de tu partecita que te la quiero ver. Y la muchachita no sé si llegó a enviársela. El punto fue que cuando la mamá descubrió eso, fue a las autoridades y le entregaron el iPad, era desde un iPad, hablaba, los policías, los investigadores, se hacían pasar por el niño y seguían hablando como si fuera el niño, hasta que se citaron con la persona y lo agarraron. Mira, hay un detalle. Sí. Como adultos responsables, la nueva generación de padres irresponsables que los hijos se los crían las tablets, los dispositivos electrónicos, Sí. tienen que tener cuidado y supervisar lo que sus hijos hacen en línea, lo que ellos ven. Aquí tú ves Sí. los niños principalmente que duran 4 horas en un dispositivo electrónico y llega alguien a la casa y no levantan la cabeza. Hay que ser responsable. Usted que decidió tener hijos, por lo menos críe. No, y pues, en esa misma línea de lo digital, poner como un ejemplo de que tú a un niño no lo dejaría en un parque 4 horas solo. No, Entonces, así mismo es con un móvil. no es peor porque tú porque lo el mundo- sometes el a un mundo digital El mundo inmenso. digital, entonces así abierto, uno tiene que tener cuidado que están mirando ahí por lo que puso, por tu ejemplo, de que es verdad, que se cuelan ahí en esos juegos de niños Sí. y uno tiene que estar bien ojo visor con eso. Bueno, muchachos, este tema es más que para nosotros, para los dominicanos que están allá y todo el que nos ve. Un placer compartir con ustedes y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.